Buenas y bienvenidos al Reino del Dado, un podcast donde cada semana comentamos las novedades y hablamos de juegos de mesa. ¡Comenzamos! Bienvenidos, en este capítulo vamos a hablar de Gold Nugget, el nuevo juego de Two Tomatoes. Ha llegado ya a los Bakers, lanzaron la campaña por Kickstarter, estará en Essen este año, en 2024, y luego empezará ya a estar en los puntos de venta. Un juego que favorece los faroles, el engaño, mentir a tus amigos, que siempre son un éxito. Tiene una duración aproximada de 20 minutos y es de 2 a 5 jugadores, pero con una expansión se puede llegar a 6. Es un juego de caja pequeña, va a salir sobre 30 euros de PvP y los componentes son 12 tokens de animales, una pluma para marcar el turno inicial, unos cartones de animales, unos cartones grandes, 12 en concreto, un tablero de cartón donde vamos a marcar las estaciones y las fases que van pasando y cartas. Muchas cartas. 6 de ellas son unas condiciones de victoria ocultas para cada jugador. 8 van a marcar, lo veremos, la fase del día en la que va a dormir nuestro animal, que nos representa. Y luego el mazo del bosque, que son 105 cartas, que incluyen las cartas de evento y luego las cartas de acciones. Tenemos además 2 meeple, una hoja y un cuervo que van a ir marcando el transcurso de los días y de las fases respectivamente. Y 21 círculos de madera que van a ser 17 piedras, 3 piedras trampa y uno que va a representar el Gold Nugget, que es el objeto deseado por todos los jugadores. En cuanto a la mecánica del juego, esto no es una descripción exhaustiva de las reglas para aprender a jugar, pero sí me gustaría dar algunos detalles de las mecánicas más importantes. Las mecánicas principales se van a basar en 3 pilares. Primero, el mazo de cartas. Cada jugador va a tener una serie de cartas en su mano y va a poder jugar las acciones sin restricción, salvo solo puede jugar una acción especial por turno, que tiene un marco diferenciador. Además, cada jugador, su animal va a tener una carta que va a ser el periodo de sueño que tiene. Cuando en el tablero lleguemos a esa fase del día, el jugador va a cerrar los ojos. Va a tener que seguir obedeciendo el efecto de cartas que jueguen otros jugadores, pero no va a poder ver absolutamente nada. De hecho, voy a hacer un pequeño apunte, me he olvidado, en los materiales vienen antifaces. 5 en concreto, con los que vais a estar guapísimos para jugar la ronda nocturna. El resto de los animales que tienen el periodo de dormir en otras fases del día sí van a poder ver lo que está sucediendo. Luego, el otro punto importante es el manejo de las piedras. Cada turno, bien sea por el despliegue inicial o bien sea por los efectos de otras cartas o habilidades de nuestros personajes, vamos a poder manejar las piedras de determinada manera. Cogerlas, repartirlas, robarlas, etc. Y esto es muy importante, las piedras no se pueden apilar y el manejo de las piedras tiene que ser claro. Esto es, no se puede escamotear la piedra, no se puede cambiar el orden de la piedra de manera que los oponentes no sean capaces de percibirlo. Sí que se puede llevar a error a los oponentes mediante un manejo complicado, pero lo que no se puede hacer es trampa, un ardiz o escamotearlas para que piensen que hemos colocado una piedra en lugar de otra. No podemos ejecutar el juego del trilero. Y, sobre todo, muy importante, una vez que están las piedras en nuestro poder, no podemos modificar su orden, salvo que nos lo permita una carta o una acción, una habilidad especial. Hay acciones que solo vamos a poder jugar de la mano en nuestro turno y hay otras que se pueden jugar en cualquier momento y vendrá indicado por un icono en la carta. Al comienzo de la partida vamos a tener el nido del cuervo, donde tienen todas las piedras que estén en juego en ese momento según el número de jugadores, y va a haber el Gold Nugget, una serie de piedras trampa que tienen una pluma de cuervo marcada y el resto de piedras que no tienen ningún dibujo en particular. Por supuesto, esto en el reverso. Por el dorso son todas iguales e indistinguibles. Cada jugador va a coger 2 piedras que puede examinar en ese momento y guardárselas, sin ningún tipo de penalización. ¿Por qué decimos esto? En el momento en que por los efectos de las cartas, y en general no de las habilidades de nuestros personajes, sino de los efectos de las cartas que hemos jugado, tengamos la posibilidad de coger o mover una piedra, vamos a poder examinarlas. Si es la Gold Nugget o es una piedra sin ningún tipo de diseño, no va a pasar nada. Pero si es una piedra trampa, una piedra de las que tiene la pluma del cuervo, vamos a recibir una penalización, que va a ser una pluma de cuervo. En el momento en que tengamos 3 plumas de cuervo, según el momento de la partida, va a pasar algo. En general,
vamos a tener que devolver todas nuestras piedras al nido y en la última fase de la partida quedamos eliminados. Y ya para terminar, el último punto es que nosotros vamos a poder ir jugando cartas, todas las que queramos por turno, sin ninguna limitación, pero con la trampa de que solo vamos a rellenar nuestra mano hasta despertarnos, cuando nos despertamos. Entonces, si por lo que sea no dormimos, perderemos la opción de robar y tendremos que ir reservando nuestras acciones para que nos duren hasta el momento, no suframos el problema de quedarnos sin cartas y tener que pasar y ver cómo el resto de los contrarios juegan sus turnos. Aunque hay una serie de cartas que permiten ganar, obtener la victoria, o bien de una manera secreta, o bien mediante una situación que se dé en la mesa por el mazo de acciones, lo general es acabar todas las fases de todas las rondas y cuando el Mipel del Cuervo llega al nido, se acaba la partida. Se produce entonces una cuenta atrás entre todos los jugadores y cada uno coge al mismo tiempo y como pueda una de las piedras de la mesa, que ni tiene que ser la suya ni tiene que estar en el nido. Puede ser cualquiera de la mesa a la que tenga acceso. Bueno, realmente a la que tenga acceso no, todas las piedras que haya en la mesa, estén lejos, estén cerca, sin ningún problema. Así que cuidado con esos nudillos. Hay un par de detalles más al final de la partida, pero bueno, no vamos tampoco a alargarnos más. Ya os digo, el juego es un juego que se basa en el faroleo, en la información parcial, en llevar error a nuestros oponentes y en basarse muy bien cómo reservamos las cartas que hay en nuestra mano para jugarlos en el momento idóneo. Podemos ver que según qué animal juegue la carta y en qué momento de la partida la juegue, va a tener una potencia mucho mayor o sin embargo va a ser una acción menor, que tampoco va a conducir a tener una situación clara en la partida. Y como veis, el juego no tiene más. A mí me parece que es un juego rápido de explicar, la explicación me parece que no ha llegado a los 6 minutos, es muy visual, las cartas son fáciles de distinguir. En cuanto a la valoración personal del juego, la caja es una caja pequeña, viene con mucho material, el arte es también ilustrado por el autor, está muy bien. A mí, yo entré en la campaña de Kickstarter, fue lo que me llamó la atención. Me parecieron que las ilustraciones eran una preciosidad, los colores que le ha dado al bosque y a los animales son, vamos, muy bonitos y desde luego es una gozada de verlo en mesa. Otra cosa es ya cómo te cuadra el juego. Lo que sí que me gustaría es hacer un apunte. Como os he comentado, el juego salió en Kickstarter. No recuerdo muy bien la fecha. Debió salir sobre marzo del 2023. En los comentarios me corregís si esto no es así. Y tenía que salir aproximadamente para ese Essen, para octubre. Essen, para lo que no lo conozca, es una feria en Alemania muy importante de juegos de mesa, yo creo que todos la conocemos. Se celebra fundamentalmente en octubre, de los primeros días de octubre. Me parece que del 1 al 3 o del 2 al 5, bueno, dura eso, 3 días y todos los expositores, las editoriales, la prensa suele acudir. Es un escaparate muy importante y si no recuerdo mal, los tiempos de este juego salía el Kickstarter en marzo y se planteaba publicarlo y editarlo para que llegara a Essen, poderlo repartir, que llegara a los Bakers y empezar a venderlo después con la publicidad que iba a dar. Si ha llegado ahora, esto significa que prácticamente se ha retrasado un año porque estamos en el Essen de 2024. Y esto es verdad que dentro de lo que cabe generó cierto movimiento en las redes, en lo cual es un poco inexplicable porque es verdad que Tomatoes quizás no sea la editorial, vamos, más grande de España y es verdad que quizás tampoco sea una editorial que haya tenido mucho movimiento en Kickstarter, pero sí que es verdad que hubo una comunicación continua sobre los problemas que estaban teniendo el desarrollo del juego. Es una cosa que yo a mí particularmente siempre me ha parecido perfectamente normal. Durante la época en la que se desató la guerra de Ucrania también tuvimos muchísimos problemas con las entregas, el transporte era un infierno, se habían perdido contenedores, o sea, estas cosas siempre han pasado. Y lo que no puedo entender es el cabreo desaforado de algunos por no recibir el juego y empezar a protestar, porque yo entiendo que el mayor interés del editor era sacar el juego cuanto antes, no ya para entregárselo a los baggers, sino para poder empezar a venderlo en los lineales de las tiendas. Además, que no es por menospreciar ninguna categoría ni tipo de juego, pero que es el Gold Nugget, que es un juego bastante party, aunque tenga su giro de rosca y que se pueden jugar muchas partidas y veremos mi opinión al respecto,
pero que tampoco es que estés esperando la segunda campaña de un Dungeon Crawler que te va la vida en ello, porque tienes un grupo de amigos y os quedáis sin nada en lo que jugar. Además, sobre todo, teniendo en cuenta el mercado de los juegos, que tenemos un montón de novedades todos los meses. Yo creo que la gente es muy ansiosa y está vertiendo parte de su frustración de su vida diaria en cualquier tema que pueden. Y esto está generando a veces un ambiente muy tóxico en el tema de los crowdfunding. Pero no sé, tampoco creo yo que tu boda que fuera a hacer ser en octubre del 2023 tuviera la temática de Gold Nugget y le fueras a dar juegos a todos los invitados. Si es así, por favor, ponnoslo en comentarios porque estaremos encantados de conocerte. Yo, la verdad es que desde luego como Baker a veces tenía que revisar el correo para ver las informaciones que me llegaban porque soy un tío bastante despistado, pero la comunicación siempre fue fluida y cuando ha habido algún problema lo han dicho. Periodo de entrega, pues mira, ahora mismo no tenemos estimación porque ha salido este problema. Pues bueno, acabado ya este paréntesis de pequeña intransigencia por mi parte, vamos a entrar en las opiniones del juego. Me vais a disculpar si notáis que me hago porque la verdad es que estoy bastante acatarrado. ¿Qué me parece Gold Nugget? El Gold Nugget, desde el punto de vista artístico, ya os digo que me llamó mucho la atención. Fue un juego que cuando vi las ilustraciones que había hecho el autor, Litus, me pareció muy bonito y decidí apoyarlo. Luego sí que es verdad que me revisé el tipo de juego y vi que más o menos podía encajar. Siempre cuando tienes estos juegos hay que probarlo y darle varias pruebas a la mecánica porque normalmente la interacción entre los jugadores es el detalle que marca si el juego va a funcionar o no. Le pasó al Fiasco, por ejemplo, y le pasó a otros juegos como por ejemplo el Dungeon Roll. Juegos que pueden funcionar muy bien en unos grupos con la dinámica social que tienen en el metajuego fuera de lo que es la mecánica de la partida, pero que quizás en otros grupos no funcionen tan bien. Aunque no tanto como en Heroes of Barcadia. Quizás. Aquí, en Gold Nugget, tenemos un juego que recuerda al Lost Legacy. Un juego de cartas donde teníamos que localizar una carta en particular, que no recuerdo si era una ciudad, un valle, un reino perdido, una región perdida. Bueno, no lo tengo ahora mismo en la memoria, pero a través de los jugadores se iban a producir turnos con acciones que iban a permitir poner cartas en la mano, llevarnos cartas a la mano, a la mesa, darle cartas a otros jugadores, quitárselas, etcétera. Y como chimpum final de la partida nos iba a permitir coger una carta boca abajo y mostrarla. Si era el reino ganábamos y si no habíamos perdido y le tocaba su oportunidad al siguiente. Aquí la mecánica funciona prácticamente igual con la salvedad de que todos los jugadores van a coger la piedra al mismo tiempo. Y esto va a dar lugar a una competición tipo... Me salía Time's Up, pero no es el Time's Up, es el Jungle. Viene también en una bolsa de tela, pero es otro juego. Una dinámica tipo Jungle para coger el tótem. También lo hemos visto con el juego de los cubiletes. Ahí lo tengo por aquí, el Speed Caps, que tenía una serie de cubiletes de colores y un timbre, también muy recomendable, pero alguien podía perder el dedo llegando al timbre. Aquí puede pasar algo parecido, pero muy bien, muy dinámico. Podemos incluso ganar por suerte o podemos fastidiar a uno de los jugadores cogiéndole todas las piedras al resto de jugadores de su nido. Están todas las piedras en el nido central del cuervo, también podemos coger de ahí, pero luego las que hayamos organizado los jugadores, muchas pocas, también están disponibles. Esto da lugar a un metajuego, a un juego del farol y a un engaño que, como os digo, depende mucho del grupo donde vayáis a jugar. Ya lo tenéis que conocer y podéis saber si este juego va a poder entrar bien o no va a poder entrar bien. Ese tipo de juegos como por ejemplo el Perudo, con el mentiroso, con el tema de los cubiletes y las falsedades. Y es verdad que aquí le damos una vuelta de tuerca muy interesante porque tenemos un montón de animales, 12 en concreto, en el juego básico, hay más en las expansiones, pero en eso no voy a entrar, con una serie de habilidades que cambian, modifican la dinámica del juego. Pueden ver las piedras cuando se mueven, pueden ver las piedras al principio de la partida, no le afectan las piedras trampa, en fin, le pueden dar un giro y pueden favorecer jugar unas cartas de su mano y en otros casos otras. También hay que destacar que al ser un juego de 20 minutos es un juego que puedes quedar una tarde y usarlo como filler o quizás jugar varias rondas al mismo, cambiando los animales, jugando con los mismos y esto te va a dar una sensación sobre cómo estás jugando, qué estrategias funcionan y cuáles no. Jugar al faroleo, jugar a decir la verdad, hay que verlo y sobre todo además también la fase de estar dormido y cerrar los ojos es una genialidad. Funciona muy bien. ¿En qué? Sobre todo, el hecho no solo de que el animal nosotros los jugadores, perdón, estemos con los ojos cerrados,
sino que siga habiendo interacción. O sea, nos pueden obligar a dar una piedra, nos pueden obligar a coger algo, y claro, vamos a tener que usar esto sin poder mirar. Ese hecho, para esa manera de ejecutar la acción, puede dar lugar a mayor confusión, lo cual nos obliga a veces a volver a chequear piedras que ya teníamos controladas y sufrir los efectos de una piedra trampa si las encontramos. Uy, he tenido que ir a por un vaso de agua por el ataque de tos. Sé que no os habéis ni dado cuenta. Es la magia de la postproducción. Bueno, como iba comentando, es un juego que favorece muchísimo esa interacción entre jugadores, esa picardía de saber de qué pie cojea cada uno. Y aunque es un juego que por lo tanto tiene bastante azar de primera mano, vemos que es un tema que tampoco tiene que influir tanto, porque hay jugadores en los grupos de juego que ganan y ganan consistentemente. Con lo cual, no todo se le puede achacar al azar. Y desde luego, las estrategias sí que tienen efecto y son muy importantes para el desarrollo de la partida. El tema de los antifaces a nosotros nos ha dado muchísimo juego. Si queréis reíros de vuestros amigos viendo cómo parecen una actriz de cine mudo de los años 20, muy recomendable. Y no me voy a alargar mucho más, voy a hacer el resumen. Creo que ha sido una apuesta de Two Tomatoes que ha estado muy bien, me parece muy interesante. Me faltan darle partidas, pero en las primeras tardes que hemos jugado está muy equilibrado, es muy divertido, y si conseguís una dinámica de jugadores animados que den juego, va a ser una tarde muy bien aprovechada. La caja de tamaño está muy bien, los componentes están muy bien y viene todo bastante compacto. Yo creo que no se le puede pedir más. Para mí, desde luego, es un acierto y lo voy a mantener en nuestra colección. Y con esto habríamos terminado, pero nos sobra tiempo. No sé si yo he ido muy rápido o es que he sido más conciso con el juego. Pero bueno, vamos a seguir en el tiempo que nos queda. Sí me gustaría hablar de otro juego más, no me gusta decir sencillote, pero sí un roll and ride más ubicado quizás al público infantil. Es Takenocolor. Es un roll and ride en el que competiremos por tener el jardín de bambú más precioso, más frondoso y que más gusto da ver. Publicado por Matagot, permite de 2 a 4 jugadores. Es a partir de 6 años. Y el tiempo de juego también son de 20 a 30 minutos. La mecánica es una mecánica ya conocida, roll and ride. No nos va a descubrir nada nuevo, pero tiene una particularidad. El rol no van a ser dados, no van a ser cartas, sino que van a ser los propios rotuladores que vienen con el juego. Vienen el rotulador con una ruleta exterior, con caras planas, donde va a venir un símbolo determinado. Vamos a tirar los rotuladores y cada rotulador de ese color se va a quedar con una figura mirando hacia arriba. Nosotros vamos a poder pintar en nuestro tablero de jugador individual las partes que tengan ese icono con ese color. ¿Podemos pintar del color las partes que queramos? No, cada una tiene la suya. Entonces, si nosotros queremos pintar los bambús, lógicamente de verde, el bambú va a tener en una casilla un símbolo cuadrado, el siguiente segmento un triángulo y el siguiente un círculo. Y habrá que pintarlos todos para conseguir el punto. Una vez que el primer jugador escoge un rotulador, ese rotulador deja de estar disponible para el resto. Se puntúa por secciones completas, pintando las mariquitas, y es un juego que prácticamente ya estaría todo explicado, pero luego sí que tiene una serie de detalles en los tableros. Cada tablero puede tener unas reglas particulares. Por ejemplo, a la hora de pintar el sol o a la hora de pintar otras áreas del tablero. Como puede ser prohibir al resto de jugadores que inicien esa parte una vez que nosotros la hemos acabado, marcar un orden o marcar un sistema de puntuación que se nos abra solo cuando coloreemos esos segmentos. Anda sobre los 25 euros de PvP y ya os digo que es un juego que quizás tenga un carácter un poco más infantil que otros roll and ride que hay por ahí. Aunque sí que es verdad que a la hora de puntuar sí que hay una serie de combinaciones interesantes que dan lugar a una estrategia mayor. Pero vamos, que tampoco es un juego que un niño de 6-7 años vaya a tener dificultades para asumir. Una cosa, lo único que no me gusta del juego, no es que no me guste, pero sí que es un pequeño detalle menor que le resta un poco, es el hecho de que cuando nosotros como jugador cogemos un rotulador deja de estar disponible para el resto. Según la mecánica del juego, perdemos la tradición de los roll and ride de poder jugar casi con un número indefinido de jugadores. Por poner un ejemplo, el Welcome hacia el perfecto hogar, cuando uno estaba limitado por el número de rotuladores que venía y el número de tableros,
pero igual con las cartas podían jugar 6, que 12, que 27, que 52, en una suerte de bingo multitudinario. El hecho de tirar los rotuladores está muy bien, el hecho de los tableros también está muy bien, un arte claro, muy divertido, orientado, ya os digo claramente, a un público quizás más infantil. Vienen 4 rotuladores, 4 tableros individuales, anverso, reverso. Yo entiendo que habrá expansión. Me parece un juego muy sólido para sacar expansiones. Sacar los tableros no cuesta prácticamente nada, como demostró Welcome. Y me parece que desde luego puede tener mucho mercado de cara a un público quizás más infantil. Ese grupo de juego en el que queremos implicar a los más pequeños, ya tienen interiorizado el pinta y colorea, va a funcionar muy bien. Las partidas 20 minutos yo creo que son adecuadas para que el niño esté sentado el tiempo suficiente, para que no se estrese ni necesite levantarse, le podemos aguantar. Los niños más nerviosos quizás no, pero bueno, ya cada uno sabemos quién tenemos en casa. Y una vez más, un juego que a mí me gusta siempre que tengan la posibilidad de que cada jugador haga su partida. Yo siempre voy a poder escoger un rotulador, voy a ir siempre pudiendo pintar mi segmento del tablero, voy a puntuar más, voy a puntuar menos, pero en ningún caso me voy a anotar sin opciones, voy a hacer algo que no quería, en fin. Esto no va a pasar. Y luego, para terminar, un dato que me ha gustado mucho viene con ayudas para gente con problemas visuales. Cada rotulador, donde los símbolos, además, vienen identificados los colores por un icono distinto, icono que también se repite en las hojas de jugador. De tal manera que cuando tengamos gente en la mesa que tenga algún tipo de daltonismo o algún tipo de percepción del color que dé problemas en el resto de los juegos, aquí no van a tener ningún problema porque todo se puede identificar no solo por el color, sino por el icono visual de ayuda que tiene. Es, desde luego, un juego simple, pero muy bien dirigido al público objetivo que tiene. Además, tiene unas ilustraciones alegres, un diseño alegre, pandas con mariquitas, bosques de bambú. Además, a los pandas se les ha dado un tratamiento antropomórfico, se les ha humanizado, así que muy bien, muy orientado, ya os digo, a un público quizás más juvenil, pero fenomenal. Al final, todos tenemos juegos en este estilo. También es verdad que quizás puestos a introducir a la gente en un roll and write, es verdad que el Welcome es bastante sencillote con gente que ya ha jugado, pero de cara a meter a jugadores nuevos, a lo mejor el tema de la previsión de acciones y demás es un poco más complicado. Aquí es mucho más sencillo, sí que podría ser un juego de introducción. Sí, hay gente que está acostumbrada, ya os digo, a cuadernos, a fascículos de actividades, de colorear los segmentos con los puntos con determinado número para revelar la imagen, etcétera. También es una cajita chiquitita, no os va a robar mucho espacio, así que personalmente no es un juego para mí, pero lo recomiendo. De cara a público juvenil, grupos de juego con niños, gente que quiera iniciar en reuniones a gente, quizás el hecho del número de jugadores no da demasiado margen, pero sí que puede ser muy interesante. Es muy visual, muy rápido de explicar y muy rápida la partida. Bueno, y con esto finalizamos por esta semana. Os recuerdo que estamos cada lunes a las 10 de la mañana, se publica el episodio. Estamos en Spotify, estamos en iVoox. En iVoox se sube bastante más tarde, pero al final llega a subirse. Tenemos un correo electrónico, elreinodeldado@gmail.com. Tenemos un Instagram, El Reino del Dado. Tenemos un canal de TikTok donde sacamos los juegos o bien las partidas que estamos echando o el juego del que vamos a hablar esta semana. YouTube, ya no me acuerdo si tenemos YouTube, pero si lo tenemos está vacío. En YouTube no estamos. Ya bastante abarcamos, es que ya no nos da el tiempo. Así que ya sabéis, suscribiros, darle a la campana en Spotify, en iVoox mantener las alertas, nos ayuda un montón, en TikTok darle a me gusta, seguirnos o guardarnos como favoritos, que también nos da más visibilidad en el algoritmo, y en Instagram darle a me gusta, suscribiros, compartir, etcétera. Por lo que sea, así le caemos mejor y salimos a más gente. Igualmente, en los comentarios, donde sea, si queréis hacernos alguna sugerencia, alguna solicitud o alguna duda que tengáis, nos la podéis escribir y la contestamos. Tener en cuenta que como sois 2 oyentes, alcanzar la mayoría es muy fácil. O sea que lo que sea que queráis, no os cortéis. Una semana más, muchas gracias por estar ahí y hasta la siguiente. Adiós. Espera. Que nada, no nos queda nada y ya llegamos al tiempo. Ahora sí.